Hola, muy buenos días a los que están conectados. Estamos aquí para tener una conversación, ojalá muy interesante acerca de estrategia y cómo aprovechar la disrupción, cómo encontrar oportunidades de crecimiento. Indican que hay gente que está en proceso de conectarse, así que si les parece vamos a esperar unos segundos más y ahí ya partimos con la conversación que tenemos para hoy día. Vale. Entonces, antes que nada, a nombre de EY, les quiero dar la más cordial bienvenida a este webcast para compartir la visión que tenemos sobre la nueva forma en la que las empresas pueden abordar la estrategia y a partir de ello convertir lo que hemos estado viviendo como crisis en una oportunidad. Permítame presentarme, yo soy Jaime Siles, soy aquí socio de EY Parthenon, para lo que nosotros denominamos Latinoamérica Sur. Y hoy tengo a alguien que he invitado para que nos acompañe, que es Juan David Taboada, que es socio de nuestra oficina de Parthenon, enfocado en Latinoamérica Norte. Así que ahí está Juan David, prende su cámara. ¿Cómo estás, Juan David? Bienvenido. Jaime, muchas gracias. Para mí un placer, una dicha acompañarte y saludarlos a todos los que hoy se unen a este evento. Y feliz de poder compartir con ustedes y bueno, lo importante siempre es compartir y disfrutar. Perfecto. Mira, como dice Juan David, la verdad estamos bien contentos de tener este webcast porque es un tema que en lo personal creo que lo conversamos muy seguido. Y acá básicamente la invitación es para que en los próximos 45 minutos a una hora hablemos de estrategia, ¿no? Y específicamente explorar un poco las fuerzas que están moldeando el mercado y cómo cambian. Esta es la manera de abordar las decisiones estratégicas, ¿sí? Y obviamente este último año que hemos vivido, no hay que contarle a nadie que ha traído cambios importantes, así que vamos a entrar un poco a explorar esto. Entonces, ahora es momento de pensar de manera más profunda, más creativa en la estrategia de nuestro negocio, en activar un diálogo que permita generar consenso y un mapa compartido de estos escenarios futuros que se vienen y a partir de eso tomar ciertas acciones, ¿no? Acá hay muchas preguntas que están en la mente de los distintos ejecutivos alto nivel. Bueno, tengo que adquirir algo, voy a desinvertir, es cómo paso a una idea nueva, qué pasa con mi negocio pasado, mi negocio base. Al final del día es un camino bastante incierto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a partir aquí con una muestra de distintos, llamémoslo de distintas señales que estamos empezando a recibir, donde, si les parece, empezamos acá con lo primero que nos están contando los ejecutivos. Lo primero que estamos viendo es que a partir de los distintos estudios que realizamos y en conversaciones con diferentes empresas, el grueso de las empresas hoy día están en algún tipo de proceso de revisión de su estrategia y eso no debería sorprender a nadie. Ahora, lo que sí encontramos destacable es que cuál es el orden tal vez de las inquietudes. Y esto lo veíamos la semana pasada en una presentación un poco más completa sobre el estudio de confianza respecto al capital y la inversión, pero la primera inquietud y la principal inquietud en este minuto, y tal vez esto, si bien en el ranking a nivel global es la primera, pero acá, al menos en lo que veíamos para la presentación de Chile, era bastante desproporcional en términos de ser mucho más arraigado está, bueno, el gestionar el impacto a largo plazo de la pandemia. Y al final la pregunta que está detrás de eso es, ¿qué es largo plazo? O sea, ¿cuál es el impacto de largo plazo? ¿Sí? Porque todos estamos experimentando distintos tipos de cambios en el día a día, pero ¿qué es largo plazo? Entonces, para pensar en esto, dijimos, bueno, vamos un poco más atrás. Y la verdad es que la disrupción no es un fenómeno nuevo. El año pasado lanzamos una serie de documentos de EY basados en unos estudios, es algo que se ha continuado desarrollando, que busca traer un poco de perspectiva respecto a estos cambios, ¿no? Donde en verdad, por detrás, si hablamos de ciertas fuerzas primarias, tenemos la tecnología, los cambios demográficos, la globalización, el medio ambiente, como fuerzas que están presentes hace mucho tiempo, que están impulsando sin duda cambios, ¿no? Tenemos megatendencias que empiezan a surgir. Empezamos a escuchar acá de
descarbonización, hay una suerte de guerra fría tech, y hoy día tal vez con el tema de las vacunas biológicas también, ¿sí? Que no es una guerra abierta, pero empiezan a haber distintos tipos de conflictos que moldean. Tenemos la economía conductual, la inteligencia artificial, o sea, una serie de cosas que están empezando a generar fuerzas, y esto nos lleva a empezar a enfrentar una mirada de, bueno, cómo se va a reordenar el mundo, la sociedad, las empresas, los mercados, las personas, y ya tal vez de manera un poco más específica. En el corto plazo hemos visto que un marco como este, obviamente también está afectado por lo que hemos estado viviendo con el COVID. Y el COVID, al final del día, lo que ha hecho, en muchos casos, es acelerar cambios que ya venían. O sea, al final del día, estos son olas de cambios que venían impulsadas, y el COVID lo que ha hecho en distintos ámbitos es acelerar y poner presión. Entonces, aquí hay varias preguntas que empiezan a surgir respecto a, bueno, cómo va a afectar el COVID, el balance de poder a nivel global, el comercio. O sea, ya mencioné hace un momento, ya lo estamos viendo, o sea, más allá de lo que ha sido la interrupción de las cadenas de abastecimiento y otros, hoy día, a partir de lo que es la política, lo que son las vacunas, o sea, ya vemos ciertos cambios, y nuevamente ciertas líneas que se están empezando a trazar en términos no solamente económicos, sino también ideológicos, ¿no? Bueno, también tenemos la forma en la que el COVID está llevando a tal vez replantear los contratos sociales, ¿no? A afectar el rol de la empresa en la sociedad, y más adelante vamos a ver un poco acerca de cómo la sociedad hoy día exige algo diferente, y esto tiene impactos en lo que nosotros como eh, miembros activos de la industria podemos impulsar, ¿no? Pensamos también, bueno, en el impacto que tiene en las nuevas tecnologías y el tipo de huella que va a dejar. O sea, hoy día no es misterio para nadie, lo vivimos todo el tiempo, el hecho que estemos acá en este webcast, el hecho que muchos pasen una gran parte de su día conectados en Teams, Zoom u otros, sin duda ha cambiado. O sea, vemos hoy día las oficinas vacías, y la incógnita de cuándo vamos a regresar, si es que vamos a regresar, y qué rol van a tener las oficinas. Entonces, hay una serie de cambios. Y bueno, también, ¿qué cambios traerá el COVID en el comportamiento del consumidor, el trabajo, la familia, ¿no? Entonces, si tomamos este último punto, y acá paso a otra de los estudios que estamos realizando. Bueno, y esto en verdad viene hace más tiempo, hace cerca de 3 años, se creó todo un grupo que está enfocado en ver temas relacionados al consumidor de manera más amplia. Y ya en el último año, cuando parte la pandemia, se le da un foco a lo que llamamos el Future Consumer Index, que en esencia fue un intento de empezar a separar cuáles son tal vez cambios que entran dentro de lo que llamamos el now, el ahora, o sea, cambios que estamos viendo ahora, anticipar cambios que van a venir después, y al mismo tiempo tratar de ver señales más fuertes respecto a lo que van a ser los cambios realmente duraderos, que es lo que consideramos el beyond. Entonces, acá sí, vamos a un corte chico para hacer un poco el punto, y acá empezamos a pensar en cómo esta información nos empieza a dar luces de oportunidades. ¿Sí? O sea, cuando vemos, por ejemplo, el consumo desde la casa, desde el hogar, o sea, no hay duda que este es un concepto que está ya hoy día completamente arraigado en términos no solamente de lo que son las compras online que antes realizábamos en tiendas. O sea, hoy día tenemos repartido acá en la región, en Chile y en otros países, bueno, lo que son todos los métodos de delivery, el cambio en tal vez hábitos, por ejemplo, la importancia que le empieza a dar a los alimentos frescos, obviamente la sobreponderación que tienen los productos de higiene para el hogar, la necesidad tal vez en algunos casos de gastar más en alimentos preparados o enfocados en despacho. Pero, ¿qué implicancia tiene esto? O sea, cuando nos sentimos tan cómodos estando en la casa, o cuando estamos sentados y podemos desde el computador, desde el celular, hacer todo, empiezan a cambiar otras cosas que tal vez tienen una implicancia más grande respecto a lo que hacíamos antes, y donde en muchos casos gastábamos o invertíamos nuestros recursos, ¿no? Entonces acá esto empieza a dar pie a lo que llamamos este estilo de vida at home. O sea, ya te sientes muy a gusto en la casa. Entonces la gente nos dice, bueno, más de la mitad están planeando todo lo que tiene que ver con mantenerse en forma, o sea, ejercicio,
basado en la casa. O sea, cuánta gente ha invertido en equipos, en trotadoras, en lo que ha podido, en mancuernas, y claramente no van a dejar de utilizarlo cuando se reabran los gimnasios y otros, ¿no? O sea, eh, cuántos planean cocinar más para sus familias, cuántos quieren invertir en mejorar ese espacio donde gastan o donde invierten más tiempo, ¿no? En artefactos y muebles, trabajar más de la casa, ¿sí? Entonces acá, estos son tal vez algunos insights un poco más evidentes, pero que cada vez empiezan a venir más soportados por datos, ¿sí? No es misterio tampoco para nadie que lo que son los canales digitales se han estado consolidando y están desplazando absolutamente no de forma absoluta, pero tal vez sí en términos relativos respecto a lo que veíamos antes, es un avance gigante en términos de, por ejemplo, la gente que anticipa una frecuencia mucho menor para visitar tiendas, que está planificando compras online, que está incluso a compartir información personal. Tal vez acá en Latinoamérica todavía no es un tema tan grande, pero en Europa vemos un debate muy, muy grande en términos de lo que es el compartir información, pero están dispuestos a hacerlo a cambio de una mejor experiencia, están dispuestos a interactuar con un asistente virtual, ¿sí? Algo que tal vez antes hubieran rechazado. Y otra vez, o sea, ¿cuál es la implicancia? Y empecemos a pensar acá de cara a dónde empiezan a venir las oportunidades. Entonces, eso está ocurriendo, este cambio, este movimiento en los canales, pero también la gente nos dice y reclaman que la experiencia necesita mejorar, ¿no? O sea, entonces, es reclamo respecto al, primero, el despacho se ha convertido en algo fundamental, ¿no? O sea, y la experiencia, al final ya no es ir a la tienda, ya no es el cómo me atendieron, sino es cómo me llega el producto, ¿no? Entonces, el despacho se convierte en un punto fundamental en lo que es la experiencia de compra. Y acá es donde, tomando el ejemplo de despacho, empezamos a ver los reclamos, ¿no? Por una parte, el costo, por otra parte, tal vez la dificultad para realizar las devoluciones, la velocidad a la que puede llegar el despacho. Entonces, si pensamos en esto como no un problema, sino una oportunidad. O sea, acá claramente, y en un momento lo vamos a conversar con algunas experiencias que Juan David nos va a compartir, cómo esto efectivamente se está convirtiendo en oportunidad. Ahora, otro elemento que creemos que es importante tomar en consideración dentro de esta conversación es el foco en lo que llamamos el valor de largo plazo. ¿Sí? Acá hay otro cambio que no está a nivel solamente de cómo hemos cambiado nosotros como consumidores, como personas en el día a día, sino como un conjunto de cambios que está viniendo está haciendo que, contrario a lo que tal vez se había anticipado en algún momento al inicio de la pandemia, donde pensamos que por la presión económica que iban a tener muchas empresas, iban a tal vez tener que ceder respecto a distintos tipos de iniciativas. El gran cambio que hemos visto es que más bien esto ha venido por darle más importancia, ¿sí? O sea, acá los cambios demográficos están conectados con presión política, socioeconómica, escasez de recursos, empieza a poner más foco en los riesgos climáticos, eh, los riesgos regulatorios. Los riesgos regulatorios hacen que el poder proyectar lo que veíamos en el pasado y asegurar que esa va a ser la forma en la que se va hacia adelante, ya no se puede, ¿no es cierto? Hay una disminución de confianza también, ¿sí? Y obviamente esto viene un poco de la mano con esta mayor visibilidad y escrutinio que nos dan las redes sociales. Entonces, al final, ¿en quién confías? El aumento de la complejidad y la competencia en estos momentos de disrupción, claramente el mundo es más complejo que lo que era antes, ¿no? Y al final, esto empieza a redundar en temas como, bueno, la capacidad para atraer y retener el capital, algo de lo que hablábamos la semana pasada en esta visión de la confianza, pero este también es un elemento fundamental. O sea, no solamente se trata de que, por ejemplo, acá en Chile tengamos una alta demanda por cobre o por otros recursos naturales, sino también hay que financiar eso y hay que crear la confianza para que podamos atraer esa inversión, ¿no? Tenemos cambios de criterios, como veíamos antes en las decisiones, ya no es solamente el producto, sino quién está detrás de eso. O sea, hoy día el consumidor evalúa la forma de actuar de la empresa, la forma en la que la empresa ha respondido ante distintas situaciones y le atribuye a un producto determinado esas acciones.
Entonces, la forma en la que el consumidor está pensando en nosotros, ya no es solamente si me gusta o no el producto en sí, sino es qué representa esto, qué dice acerca de mí el que yo consuma esto, ¿no? Y bueno, no, pues lo vimos también cómo ha ido moviéndose esto en términos de las expectativas de los empleados y la brecha de capacidades. Acá viene tal vez de manera un poco separada el que cada vez la, a todo nivel eh, hay un sentido de derecho mayor, pero al mismo tiempo empieza a venir esto acompañado de una brecha que se empieza a generar a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y del avance que tienen las necesidades que van teniendo las empresas para poder atender estos cambios que estábamos viendo. Entonces, cuando vemos todo esto, o sea, no podemos pensar que la forma de abordar la estrategia y cómo las organizaciones deben conectarse con esta conversación se puede quedar igual. Hace unos meses, en conjunto con el área de inteligencia de la revista The Economist, EY generó un estudio donde se entrevistaron cerca a 1,000 ejecutivos de primera línea, casi la mitad CEOs, para comprender qué están viendo. Y algunos de los takeaways que se extraen nos llevan a ver un cambio tal vez en el lente con el que están pensando en la estrategia, ¿no? El primero tiene que ver con, bueno, tal vez una mirada de más apertura, ¿sí? Ver tal vez ya no solamente al accionista, sino de manera mucho más deliberada a un grupo de stakeholders más amplio, entender la granularidad dentro de esas diferencias que pueden haber estos stakeholders y también tomar una actitud de autodisrupción, o sea, saber que al final son ellos los que tienen que generar el cambio. Después, lo otro que veamos también respecto de esto es el aceptar la dinámica cambiante del ecosistema. Y esto al final del día quiere decir, bueno, entender que la competencia futura va a venir desde todas partes, que ya no se trata de solamente de competir, sino que hay muchos espacios que van a crear este competition, o sea, donde hay cooperación y competencia también. Veamos, y esto lo decían acá los ejecutivos en Chile, que más de la mitad están dispuestos a colaborar con un competidor para poder generar una propuesta nueva. Y esto la verdad que es algo que no necesariamente se veía tanto en el pasado reciente. También entra el concepto este de ganar los corazones y las mentes, ¿sí? Para ejecutar la estrategia, donde se reconoce que un plan es insuficiente, ¿no es cierto? Y donde hoy día, al haber y empezar a conectar un poco con estas tendencias hacia el empoderamiento, hacia los distintos roles que se están asumiendo en diferentes estratos, acá la estrategia tiene que estar consensuada y tiene que estar de alguna manera democratizada para que pueda conectar con estos distintos stakeholders que estábamos viendo antes. Y eso ha llevado, en algunos casos, a que lo que llaman el C-suite o la capa ejecutiva se va expandiendo y empiezan a entrar otros roles que antes no necesariamente estaban, no sé, por ejemplo, en temas de ambiente o sociales o otros empiezan a entrar. Y obviamente esto termina redundando también en cómo la junta directiva o el directorio de las empresas tienen que ver el negocio. Y bueno, por último, el reprogramar la organización para moverse a la velocidad del cambio. O sea, acá es, al final, no es suficiente avanzar, sino que tenemos que avanzar más rápido que lo que se está moviendo la sociedad como todo, porque si no nos vamos quedando atrás. Y acá entra el concepto de agilidad, pero no de la agilidad desde la mirada más técnica o tecnológica, sino desde una mirada de la organización ágil y cómo va adaptándose y pensando en escenarios e incorporando capacidades para poder ir cambiando el framework con el que están observando esto y cada vez ir incorporando iniciativas de manera más fluida y más dinámica. Entonces, acá lo que buscamos es traer algunos elementos que nos den pie a lo que esperamos sea una conversación que pueda ser interesante para todos ustedes. Entonces, Juan David, te invito a sumarte y tal vez para partir.
hacemos un recap. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, estamos viendo un mundo en el que hay una serie de cambios que ya venían desde antes, que no son misterio para nada, que se han acelerado con el COVID. Hay cambios que estamos viendo a nivel micro, en términos de lo que son cambios en el consumidor, cambios en las formas en las que nosotros estamos interactuando con distintos productos y demás, pero también hay cambios que son más grandes en términos de cómo las empresas mismas están percibiendo lo que es la mirada de valor de largo plazo, y la implicancia que ha tenido esto es en que las organizaciones están cambiando el lente con el que abordan la estrategia y con el que están pensando en los negocios hacia el futuro. Entonces, en esa línea, quería partir tal vez preguntándote, desde la experiencia que has tenido en conversaciones que tienes permanentemente con CEOs y ejecutivos en la región, ¿por dónde crees tú que vienen sus principales inquietudes hoy día? Mira, te cuento un poco a partir de estas conversaciones que tenemos recientemente o si nos vamos hacia atrás, la conversación estratégica antes era más común. Era, revisemos el desempeño pasado, miremos en dónde están las oportunidades, miremos a 2, 3, a veces hasta 5 años, y se construían siempre de alguna manera las estrategias un poco más estables. Hoy en día la conversación cambió porque la información histórica no es necesariamente útil y tampoco hay ciertas claridades hacia el largo plazo que permitan ir hacia el escenario anterior, por decirlo así. Y nos hemos encontrado como con tres escenarios diferentes al abordar las conversaciones estratégicas. La primera es cómo hago no necesariamente una planeación de largo plazo o un diseño de la estrategia de largo plazo, sino es cómo puedo responder a estas cosas que están sucediendo, porque no hay necesariamente la claridad. Entonces, a veces los clientes utilizan el hacer un refresco de la estrategia, hacer una actualización de la estrategia que me permita aprovechar lo que está sucediendo como cambio sin necesidad o sin necesariamente entender cómo va a impactar eso en largo plazo. Lo otro es, la conversación se volvió más abierta. Hoy están dispuestos los clientes, los ejecutivos, a hablar de cosas que antes no estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque pues, las bases de los negocios o de muchos de los negocios y de los comportamientos del consumidor han cambiado. Entonces, hoy hablar de ecosistemas o hablar de modelos diferentes de pricing o hablar de entrar a otras industrias o hablar más abiertamente de desinvertir o invertir en nuevos negocios y geografías se convirtió en una conversación mucho más común. Y la otra que ha pasado muy recientemente es muchas organizaciones se han dado cuenta que tienen unas capacidades instaladas que se utilizaban para autoservirse. Y hoy se está abriendo la conversación a cómo puedo utilizar esas capacidades para servir a otros y generar nuevos revenue streams a partir del uso de esas capacidades. Entonces, como haciendo un recap para darte claridad en la respuesta, son como tres nuevos tipos de conversación. La primera es el refresh estratégico, es actualizar estrategia no con binóculos, sino con solo lentes o con lupa para hacerlo muy rápido, muy de la inmediatez de los plazos. El segundo es abrir la conversación a temas nuevos que antes no estaban sobre la mesa. Y el tercero es el poder sacarle provecho, sacarle el jugo a capacidades que ya tengo para darle servicios, para servir a otros que antes podrían ser competidores o nuevos actores en el mercado. Perfecto. Ahora, creo que eso tal vez nos lleva a una pregunta, que es el cómo pasar a ciertas acciones ante esta incertidumbre, donde, por ejemplo, al salir de la crisis financiera, hicimos un estudio entre el 2010 y el 2018 y veíamos el sobredesempeño que habían tenido las empresas que tomaron acciones decisivas, por ejemplo, en adquisición o en desinversión, o sea, donde las que adquirieron, por ejemplo, lograron cerca de un 50% de total shareholder return superior, ¿sí? En el caso de las desinversiones estaba más cerca al 40%,
era igual, o sea, son números significativos. Y no solamente por ese lado, sino también se veía en términos de la relación que tenían los que habían sido más agresivos tal vez en inversión en relación a ventas o en investigación en relación a ventas, también mostraban un resultado absolutamente desproporcional. Entonces, tal vez ahí eso nos lleva a pensar en que realmente es una discusión que hay que ir generando, pero vemos por una parte la, estos cambios y esta incertidumbre mirando hacia adelante y esto es tomando la experiencia pasada, podemos anticipar que los que ganen en esta etapa van a ser los que puedan tomar ciertas acciones. Eso tal vez nos coloca en una posición de decir, bueno, eh, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago hoy día para poder justamente aprovechar esas oportunidades? ¿Qué tipo de oportunidades estás viendo tú hoy día que se están aprovechando? Eh, Si quieres, para complementar como la hipótesis antes de dar una respuesta es, cuando uno mira hacia atrás, las crisis recientes fueron muy de la empresa y no necesariamente implicaban un cambio en el comportamiento y la visión de las personas, del consumidor. Hoy estamos viendo un cambio muy importante en el consumo y en la aproximación que tienen las personas a su relación con las empresas, con los productos. Entonces, la disrupción es evidentemente mayor. Y ahí es donde también hay mayores oportunidades también. Eh, desde nuestro punto de vista y lo que hemos estado viendo, eh, creemos que las grandes oportunidades están en poder entrar a ese mundo en donde yo puedo empezar a entender, como decías tú hace un rato, que mi competencia va a venir de otros lugares y en donde tratar de jugar un papel mucho más directo en la relación que yo tengo con mis clientes, sea B2B o B2B2C o no importa el tipo de relación, sea mucho más transaccional, en donde yo pueda estar mucho más en la cotidianidad del cliente y en donde esa cotidianidad se convierte no solamente en darle mi servicio, mi producto, sino en poderle dar a través de mi relación, de mi plataforma, acceso a productos de terceros, en donde tengo que entender que no en cada interacción tengo que ganar, pero sí tengo que estar presente, porque el tema de la relevancia en esa relación es mucho más preponderante en este segundo. Entonces, ahí hay una gran oportunidad y que requiere un modelo de pensamiento diferente de los ejecutivos y la aproximación hacia de dónde van a venir mis ingresos en el futuro, de dónde va a venir mi plata hacia adelante. Entonces, ahí en ese mundo y lamentablemente las palabras que utilizamos empiezan a caer a veces en, en que se vuelven palabras de moda y la gente pierde poco la visión de los temas. El mundo de los ecosistemas Sí, es la gran oportunidad, pero hay que partir de poder entender y lograr un lenguaje común alrededor de qué es un ecosistema y en dónde está la economía de ecosistema hacia adelante. Y que no se nos vuelva una palabra como la transformación digital, que ya no mucha gente sabe qué es o cada quien tiene una historia de qué es lo que es. Y cuando uno va a los comités ejecutivos, a las juntas directivas y habla del tema de transformación digital o le pregunta a uno, a los miembros de manera independiente, cada uno tiene una historia y una visión diferente. Y ojalá lográramos evitar eso con el concepto de ecosistemas, que si bien ya existía antes, ahora se ve mucho más acelerado porque la gente está más dispuesta a hacer cosas. Y perdón que me extienda, pero cuando, dale, cuando, ve, dale, tranquilo. cuando veíamos hace un rato el tema de cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor, todo este tema, por ejemplo, de pedir cosas a domicilio y en donde eso se vuelve muy importante, nos abrió a que la gente está dispuesta, por ejemplo, a pagar por suscripción. Eso era o se veía mucho en países más desarrollados, pero en nuestras geografías era extraño. Empezó a aparecer con cosas como Netflix y algo así, pero ya empiezas a tener otros modelos de pricear las cosas. Eh, entonces, incluso la relación con el pago cambió. Y cuando dices que es por suscripción, entonces tienes una oportunidad gigante, por ejemplo, de bancarización. Y es una espiral de cosas que empiezan a suceder como sociedad, en donde si no estás presente en ese cambio del comportamiento y en el cambio social, pierde relevancia. Claro. Y
Cuando hablas de ecosistema, creo que algo que puede pasar también es que uno toma estos términos y significan muchas cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, cómo lo agarro? ¿Cómo pienso en esto? Cuando estábamos hablando el otro día, estaba recordando un trabajo que estamos haciendo en conjunto con un equipo en Europa, donde tal vez por la dinámica que tiene la geografía y el mercado, el concepto de ecosistema aplicado a retail empieza a verse de esta forma. Entonces dicen, bueno, hoy día, como veamos el delivery, por ejemplo, lo que es el despacho, es el comercio online, es uno de los puntos centrales, ¿sí? Entonces eso como un dato. Después, otro dato es que la gente va a ir menos a las tiendas, por lo tanto, hay una infraestructura física que ya está desplegada, que ya existe, que no va a cambiar en el corto plazo, que empieza a crear el concepto de un activo que está subutilizado, ¿sí? Entonces, cuando le sumas tecnología a esto, y es por donde está yendo un poco la solución que voy a contar, empiezas a crear un espacio donde dice, ok, dentro del ecosistema más grande, que es el comercio online, hay actores que pueden entrar para empezar a llenar ciertos espacios y donde, por ejemplo, alguien que desde una perspectiva puede ser un competidor, porque es un retailer X que está ubicado en un lugar de población más densa, tiene un espacio dentro de su tienda que ya no va a poder utilizar porque o sea, no le va a dar. Entonces, ¿cómo lo rentabilizo? Lo empiezo a convertir en una bodega satélite para despacho rápido. ¿Sí? Entonces empieza a entrar este concepto de última milla, apalancado, ¿no es cierto?, desde el espacio que tiene alguien que veía que su negocio estaba empezando a decaer, le sumas tecnología y eso ya lo habilita y lo convierte en una solución escalable. ¿Ah? Entonces, el hablar del ecosistema no necesariamente quiere decir que tú vas a crear el ecosistema entero, sino que en algunos casos puede ser el entender, bueno, dentro de esta dinámica más grande, donde hay ciertos puntos en los que yo tengo algo que puede ser atractivo o donde veo una falla de mercado en la que yo puedo entrar y tratar de generar una propuesta diferenciadora. ¿No? Sí, de acuerdo. Y eso lo que tú dices es muy interesante y clave de que las organizaciones definan. Hay ecosistemas en donde la organización puede ser quien orquesta, pero hay otras donde yo puedo ser participante. Y es clave tener esa discusión para poder saber uno en qué territorio va a jugar, en qué canchas va a jugar y en qué posición va a jugar. Porque eso lo que te indica es en dónde tienes que invertir la plata, en dónde van a ser importantes la generación de capacidades y entender nuevamente la pregunta de dónde va a venir mi dinero en el futuro. Y también configura de alguna manera la organización, porque es válido no orquestar ningún ecosistema, sino ser un jugador, un proveedor de productos y servicios para ecosistemas más grandes. Entonces, esas son discusiones muy interesantes que hemos tenido con clientes. Hay industrias que están un poco más avanzadas como la de retail, bancos, seguros. Hay unos casos interesantes en educación, en distribución, por ejemplo, de construcción, pues de artículos de construcción, y hay otras industrias que están un poco más rezagadas, pero la conversación ya se está convirtiendo en algo común y constante. No, y tal vez retail es algo que nosotros vivimos en el día a día, porque bueno, todos de alguna manera estamos consumiendo, pero, y otras para que no se me entiende, creo que esto no se trata solamente del... Ahora, el otro día hablábamos contigo un poco acerca de lo que se está viendo, por ejemplo, en los temas de microseguros y otros. ¿Puedes contar un poco acerca de esa experiencia que estábamos conversando? Porque creo que es ilustrativa de cómo tal vez hay cosas que son más evidentes y hay otros que pasan por encontrar una forma diferente de consumir o de utilizar un servicio determinado que tal vez calza más con nuestra forma de operar. Y esto, bueno, tú y yo veíamos más servicios financieros antes, pero en Open Banking y otros, sabes que es el driver principal. Sí, de acuerdo. Uno de los retos que ha tenido la industria de seguros es que
tiene muy poca interacción con el cliente. Es cuando le emito la póliza, que no necesariamente es un momento muy agradable porque pues tengo que pagar por algo que eventualmente nunca voy a usar o que sí, que quisiera no usar. Y las otras son cuando ocurre el siniestro. Entonces, ¿cómo realmente puedo empezar a tener una relación mucho más cotidiana con el cliente y de mucho más uso? Y ahí es donde los seguros han empezado a jugar en ciertos ecosistemas y también modificando un poco su propuesta de valor. Para ejemplificar lo que te digo es, en el tema de los microseguros, aquí muchas organizaciones en Colombia han empezado a participar de alguna manera, por ejemplo, en el ecosistema Rappi, que ha sido un gran disruptor de la manera como interactuamos los colombianos con muchas de las necesidades de nuestro día a día, que empezó con un tema de delivery, pero que ahora es una super plataforma en donde uno puede hacer muchas cosas. Y cuando ellos introdujeron en el mercado el tema de los scooters en las ciudades, ya se estaba empezando a probar el tema de que a través incluso de tu suscripción pudieras estar asegurado. Entonces, no necesariamente generas una relación con el cliente a través de la aseguradora, pero sí a través de participar en ese ecosistema, empezar a generar nuevos revenue streams a través de un producto de microseguro. Y el otro es, ya pensando un poco más en lo amplio, seguros, empresas de seguros pensando, por ejemplo, en cómo estar más presentes en los ecosistemas del vivir o el ecosistema de la movilidad, en donde no solamente ofrecen el producto del seguro, sino todo un set de servicios por detrás para estar en la cotidianidad. ¿Cómo te ayudo desde que buscas tu inmueble? ¿Cómo te ayudo a arrendarlo? ¿Cómo te ayudo a venderlo? ¿Cómo te ayudo con las mudanzas? ¿Cómo te ayudo con la decoración? Y todo esto a través de la relación con la aseguradora. Y eso ha generado un gran impacto principalmente en una aseguradora acá en la región que está teniendo un impulso muy relevante en la relación con el cliente y en la generación de ingresos a partir de jugar en ese mercado un poco más amplio que tiene que ver no con poner el producto, sino con estar presente en la cotidianidad del cliente. Hablábamos de, por ejemplo, oportunidades que surgen con cambios de hábitos, activos improductivos o el entender una forma diferente de consumir. Las láminas que compartíamos al principio también hablábamos de esta tendencia grande, ¿no es cierto?, respecto a lo que llamas ESG, que es el medio ambiente, los temas sociales, temas de governance. Y esto, otra vez, es uno de estos grandes temas, ¿no es cierto?, que empieza a tener repercusiones muy significativas, ¿no? Por ejemplo, veíamos, y estos son cambios que no se van a ir, o sea, donde empresas tipo BlackRock o JP Morgan empiezan a cambiar sus, y hablo de ellos, o sea, como inversionistas que están en todo el mundo, están cambiando los principios con los que van a operar. Tú, dentro de lo que estás viendo, ¿has visto algún impacto que tenga esta forma diferente de percibir el valor de largo plazo? O sea, no limitado a los temas de medio ambiente y otros, sino obviamente, y te pregunto porque al igual como lo vivimos acá en Chile, en Colombia se están viendo temas sociales también hoy día que tal vez elevan un poco esta discusión y llevan a pensar en, bueno, cuáles son, desde una perspectiva de los negocios, oportunidades que vienen con estos cambios en la sociedad. Mira, el tema de ESG se convirtió también en algo y esto bien reciente, yo diría que es de los últimos 6 meses, por lo menos acá en Colombia, de manera muy decidida, parte de la agenda de todos los ejecutivos. El gran reto ahí está en cómo mido el impacto de largo plazo. Y entonces, ¿por qué? Porque ya la gente, como decimos aquí, ya no se come el cuento. Ya no se come el cuento de que yo tengo un discurso en donde digo que sí voy a generar impacto de largo plazo, que sí voy a ser socialmente responsable y responsable con el medio ambiente y con la equidad de género y con la descarbonización y un montón de conceptos que empieza a ver, pero luego no lo puedo demostrar. Y como también se dice, hay que ser y parecer. Y entonces sí está presente en la agenda y en donde hemos tenido las discusiones con clientes alrededor de
cómo construir algo sostenible hacia el futuro, relacionado con el long-term value, es cómo empiezo a medirlo. Y hemos generado discusiones muy interesantes porque no es algo que venga con receta, con fórmula, sino que toca construirlo cliente a cliente, industria a industria, porque va muy ligado a su industria, a su entorno y a su estrategia particular. Porque eventualmente esos temas de long-term value van a ser diferenciales de estrategia en el largo plazo, valga la redundancia. Pero la clave del éxito está en cómo lo mido, cómo logro hacerlo tangible para poder configurar a la empresa para que esas cosas que se dicen tengan por detrás un reason to believe. Claro. Ahora, el medir es fundamental, ¿no es cierto? Y esto lo vemos en distintos ámbitos donde si no lo mides, eventualmente es difícil que puedas conseguir los recursos para poder seguir avanzando. O sea, al final, si no estás midiendo, no puedes mostrar avance. Si no muestras avance, es más complejo pisar. Ahora, el que lo empieces a medir, y esto se ve en otras economías, te lleva a que empiecen a surgir distintos tipos de incentivos. Empiezan a crearse flujos, llamémoslo, de dineros y hay una cierta necesidad, por ejemplo, la descarbonización o lo que es incluso el abordar distintos tipos de riesgos. Hoy día se está convirtiendo en un espacio que tiene mucha oportunidad, o sea, y parte esto por el hecho que es algo relativamente nuevo y que recién está tomando fuerza, pero pensando en áreas de oportunidad para alguien que hoy día o ya está dentro de un ámbito determinado y está pensando en expandir, o alguien que está pensando en entrar en un negocio nuevo, o sea, probablemente los temas relacionados a ESG son un océano bastante azul para poder explorar en el corto o mediano plazo. Y te diría que sin duda nosotros trabajamos muy de cerca con fondos de capital privado que están buscando en dónde invertir. Y parte de las cosas que vienen en el checklist, en donde se fijan en empresas, en donde quieren o donde consideran poner plata, tienen que ver precisamente con que el ESG ya esté presente en la agenda de esas empresas. Y empieza a ver uno también en empresas que aspiran a ser de portafolio o que quieren recibir inversión o que quieren vender, que ya se han dado cuenta de que esa es una situación o un requerimiento que están poniendo los inversores estratégicos o los fondos de capital para poner su dinero. Entonces, efectivamente, el tema de ESG ya se convierte casi en un must hacia adelante. Sí, de todas formas. Ahora, creo que una cosa es identificar ciertas áreas que puedan tener oportunidad, pero algo que no podemos perder de vista cuando entendemos que no todos los que van a estar en esta conversación son startups que recién están partiendo, normalmente vas a tener un dilema que probablemente es uno que enfrenta muchos de los que están participando hoy día, que es, por una parte tengo mi negocio base, mi negocio original, ¿sí? Que de alguna manera es el que tiene que sustentar cualquier idea nueva que vaya a tener de crecimiento, ¿sí? Y ese negocio hoy día está, en muchos casos, viéndose un poco más atacado, está apretado, ¿sí? Y al otro lado tengo, bueno, ¿dónde están estas fichas que puedo poner para explorar, para poder ir probando en estos espacios que van surgiendo? ¿Cómo ves tú ese dilema entre el explotar, el explorar? ¿Cómo están viendo ustedes ese balance? Como te contaba al principio, creo que hoy los ejecutivos de las empresas están más abiertos a conversar y a hacer cosas al tiempo. De hecho, no sé, hace algunos años uno hacía los proyectos de estrategia y de planeación estratégica y salían 5, 10, 15 iniciativas transformacionales. Hoy en día, cuando hacemos ese tipo de ejercicios, y estamos haciendo uno en particular ahora donde estamos moviendo un poco más de 60 iniciativas. Entonces, las nuevas formas de trabajo, el apetito de hacer más cosas, el poder bajar a un nivel de detalle más potente las cosas que se quieren hacer y el impacto que eso genera, hace que las organizaciones estén más dispuestas a hacer más, hacerlo más rápido,
con el objetivo de lograr impacto. Y en ese sentido, sí es un dilema, sobre todo para las organizaciones que tienen modelos de gobierno y modelos y formas de trabajo más viejas, pero es una conversación que está abierta para hacer las dos cosas al tiempo. Ahora lo que ha cambiado también son no solamente esos qué, sino los cómo. Claro. El cómo hacemos esto al interior de las organizaciones, y ahí es donde se convierte incluso mucho más interesante la discusión y en donde esa apertura de los ejecutivos y de las juntas directivas funciona muy bien. Como lo decíamos hace un rato, el poder mirar que yo puedo colaborar con competidores, por ejemplo, en temas de cadena de abastecimiento, es clave. El cómo puedo aprovechar mis activos, como lo decías tú ahora en el mundo del retail, para cosas que hoy no estoy utilizando, puedo ponerlas al servicio de nuevas cosas. Recientemente estamos viendo con, por ejemplo, una empresa que hace medicamentos genéricos, cómo está poniendo a disposición de terceros sus laboratorios para hacer pruebas de genéricos para certificarse en países donde ellos no están. Entonces, ¿cómo apruebo? ¿Cómo uso de manera más efectiva los activos que ya tengo? Entonces, ahí empieza a haber un montón de iniciativas que te ayudan a sobrevivir el hoy y a navegarlo de mejor manera y sacarle todo el provecho. Y las otras conversaciones, que es cómo voy construyendo mi modelo futuro de negocios. Y realmente es un cambio en el modelo de negocio. Entonces, te diría que si bien hay retos todavía en las organizaciones, estamos en un muy buen ambiente, en una muy buena disposición para tener las conversaciones y hacer realmente las dos cosas al tiempo. La estrategia del corto plazo, que es un poco la de la lupa, y la del largo plazo, que es la de los binóculos, las dos cosas al tiempo. Siempre con las restricciones de presupuesto, las restricciones de recursos humanos, pero en la medida que se logran bajar las iniciativas a mucho más nivel de detalle y no se queda por allá en las nubes las acciones estratégicas, esto se convierte en un autofondeo. Entonces, las dinámicas han cambiado bastante, creo que para bien de las empresas, para bien de los consumidores y para nosotros que acompañamos a las empresas, creo que también hay un muy buen ambiente para hacer muchas cosas. Sí, y creo que algo que viene de la mano de esta dinámica mucho más fluida que estás describiendo es que al final del día el concepto de estrategia que ves tiene que ser una estrategia realizable, no sé, es una estrategia que se pueda ejecutar y que más que se te dé la tranquilidad en papel, es que venga acompañada de acciones y que sea dinámica y que vaya evolucionando como para irse adaptando. Ahora, yo creo que algo también útil para compartir aquí es que cuando vemos esto, y a veces esto suena como los grandes procesos en los que trabajamos y efectivamente muchos son, pero hay organizaciones que hoy día saben que tienen una oportunidad y a veces no sabes exactamente cómo vas a agarrar eso, porque por ejemplo nos pasó recientemente estar con un jugador en el ámbito de servicios financieros que saben que va a cambiar una regulación y les va a dar eso la oportunidad para tener un rol diferente y ahí se abren una serie de caminos paralelos, si quieres, donde dices, bueno, ¿qué escojo? Entonces, es interesante ver cómo incluso organizaciones con un respaldo gigantesco pueden encontrarse en ese minuto y estar en la duda de decir, bueno, hay muchos caminos posibles. ¿Qué hago? Algo que nos ha resultado relativamente útil en estos casos es adaptar un poco la visión de Design Thinking, donde hemos tomado una mirada que llamamos el Scan, Focus, Act. Scan, y esto es algo que cualquiera lo puede aplicar, que es básicamente decir, bueno, doy un paso atrás y pienso en las cosas que están pasando, pero no de manera genérica, sino estos grandes cambios que se están dando. Sí, o sea, como un poco veíamos al principio. Entonces, ¿cuáles de estos cambios tienen algún tipo de relación con mi industria o conmigo? Y empieza a convertirse en esta mirada de el foco. O sea, al final es, ok, sí están cambiando todas estas cosas, pero ¿qué de esto tiene relación conmigo?
Sí, creo que esa pregunta es fundamental para que cualquiera se la donde dice, bueno, ok, si este cambio en regulación, si este cambio no sé, por ejemplo, cuando veíamos algo como, oye, el despacho es una necesidad que está tan sobreponderada, tal vez es algo en lo que yo puedo hacer. Y finalmente pasa esta parte de actuar. En el act es donde está al final la clave, donde la primera parte es tener un buen entendimiento de qué está pasando para no limitarme a lo que yo veía que era mi mundo en el pasado, porque o sea, creo que si algo, ojalá quede de lo que hemos conversado hoy día, es que hay cambios, pero también hay oportunidades. Entonces, ¿cómo tomas esos cambios y los conviertes en oportunidades? Necesitas entender cuál es el efecto que tiene eso para ti y después lograr articular una estrategia y movilizar a la gente. Y creo que acá, ahí entramos un poco al área chica, donde no solamente tener la estrategia en el papel, es que logres conectar, logres motivar, logres movilizar y al final esta definición, tanto por la mirada de ecosistemas que planteabas tú antes, pero también al interior de la organización, o sea, donde ya no es un tema de top management, es un tema de todos, que si no logro movilizar a la organización en pleno, no puedo lograr el resultado. ¿No? Sí, de acuerdo. Ahí evidentemente la ejecución y como dicen, la cultura se come a la estrategia del desayuno. Entonces, eh, la capacidad de ejecutar las iniciativas y el apetito por hacer cosas diferentes abajo en las organizaciones, en las áreas que operan, en las áreas que tienen que cambiar la manera como siempre han hecho y hasta el momento había sido exitoso. Ahí es donde evidentemente se materializa la transformación, donde se materializa el cambio. Y como tú dices, el estar presentes para poder probar nuevas cosas y luego escalarlas es muy útil. Y es donde toca estar muy cerca del consumidor y del mercado. Una de las tendencias fuertes que hemos visto tanto en Colombia, en México, en Perú, donde recientemente también hicimos un estudio muy sectorizado del consumidor, eh, venía descrito como por dos tendencias. Una era la del downsizing, es hoy compro menos porque tengo menos plata y quiero estar mejor preparado hacia el futuro, quiero tratar de ahorrar un poco y porque muchos del consumo era impulsivo y ahora cuando estoy encerrado en mi casa ya no es tan impulsivo, sino que compro lo que tengo que comprar. Y el otro era el down trading, y es al no tener acceso o querer seguir ahorrando, compraba marcas más baratas. Y eso abre todo un universo, por ejemplo, para el tema de marcas blancas. ¿Y cómo puedo yo, siendo un jugador dominante en el mercado, donde tengo marcas, por ejemplo, de galletas o de lácteos o de yogures, donde soy muy fuerte, cómo puedo empezar a cambiar un poco mi modelo de negocios para entrar en el mundo de marcas blancas y jugar en eso que cambió para el cliente, el DAO trading? Entonces hay un montón de cosas que están sucediendo y en donde hay que estar con los oídos abiertos para poder leer y, como tú decías, probar en dónde va a estar también mi oportunidad hacia el futuro. Perfecto. Yo creo que nos quedan unos cuantos minutos. Podríamos, y no sé si está abierto, pero los que están viendo deberían tener un botón que dice Q&A, donde si gustan pueden ingresar preguntas que nosotros podemos ver y tratar de responder en los minutos que nos quedan. Entonces, entiendo que debería estar habilitada esta opción, así que si está, invitados acá a poner algunas de sus preguntas y aprovechamos los minutos que quedan para poder cerrar la conversación respondiéndolas. Me dicen que por alguna razón, lamentablemente, el botón de preguntas que no está habilitado, así que ahí nos disculpamos con los asistentes respecto a esto, pero... perdón, ahí está entrando, ahí está entrando. ¿Ah? ¿Quieres tomarla, Juan David? Sí, claro. Mira, la pregunta que nos hacen es, ¿qué mecanismo propone para evitar aquello que la cultura se coma la estrategia al desayuno? Y esto
es muy fácil, pero es muy difícil. Y es dar resultados. Y como decía, y dar resultados es la generación de impacto económico y de salud organizacional. Como les contaba hace un rato, uno de los cambios que estamos viendo en la ejecución de la estrategia es que antes pasaba de 5 grandes cosas o de 10 grandes cosas a 60, 70, 80 actividades que me generan mucho impacto. Si yo soy capaz de demostrar en el corto plazo que estoy ejecutando iniciativas que generan impacto económico y eso hace que la salud organizacional cambie. ¿Por qué? Porque los equipos sienten que son capaces de lograr la estrategia, sienten que son ganadores, sienten que están desarrollando nuevas capacidades y eso hace que la dinámica en la organización cambie. Y esa es la manera como estamos viendo que está evolucionando y pues como decía, la dinámica organizacional y que permite que en este momento la ejecución de la estrategia sea muy diferente. Y es como creemos que se puede evitar o se puede promover el que la cultura acompañe de manera más decidida la estrategia. Perfecto. Bueno, empiezan a llegar algunas otras. Acá tal vez hay una que habla un poco del sector salud, que no lo hemos tocado, pero que obviamente es un sector que está mucho más presente. Entonces acá la pregunta es, bueno, sobre las tendencias que estamos viendo en el sector salud para los prestadores ambulatorios. ¿Sí? O sea, acá básicamente es el cómo cambia y qué estamos viendo en términos de cómo cambia la forma de atenderlos. Y creo que aquí algo que ha pasado, y otra vez acá pensando y tratando de hacer la conexión entre qué es lo que observamos y a partir de lo que observamos qué tipo de oportunidades empiezan a surgir. Y acá cuando yo asumo que ha sido algo parecido para ustedes en Colombia, pero en este tiempo hemos visto cómo nuestros sistemas de salud han estado al borde del colapso o llegando a probar sus límites en distintos ámbitos. Y eso probablemente demuestra que hay espacios para poder empezar a entregar servicios de una manera distinta. Por ejemplo, en otros mercados lo que hemos visto, y es algo que trabajando en el sector de farmacias en Estados Unidos, y recientemente con la firma trabajamos en la reinvención completa de una de estas cadenas de farmacia, entras a una mirada de cómo puedes generar una mucho mayor atomización y distribución, donde, por ejemplo, lo que estamos viendo en otros mercados, y esto aplica en Estados Unidos, en Europa, tienes dentro del espacio de farmacia o incluso en Walmart, tienes pequeños consultorios que tienen la capacidad de prestar distintos tipos de servicios que pueden ser un poco más básicos, más sencillos, pero que al mismo tiempo empiezan a descomprimir la red principal. Entonces, acá pensando en sectores como la salud, que seguramente va a tener una dinámica mucho más acelerada en el tiempo que viene, o sea, solamente por lo que hemos estado viendo. O sea, podemos tomar algunos pequeños ejemplos y otra vez, o sea, un poco acá, más que tener la respuesta respecto a qué va a pasar en el futuro, es ofrecer un marco de pensamiento, es decir, bueno, si me interesa el sector salud, ¿cuáles son algunas tendencias que estoy viendo? O sea, ¿qué cosas han ocurrido? O sea, pensemos en los facts. ¿Qué ha pasado? Hay más gente que está tal vez consciente de su situación de salud, hay más gente que está consciente de cuáles son o no las limitaciones que puede tener el sistema previsional que pueda tener en este minuto. O sea, hay una serie de cosas que tal vez no las tenemos tan presentes antes y que hoy día están mucho más ante nuestro. Después, bueno, ¿qué infraestructura hay y qué capacidad de atender las necesidades que tiene la sociedad está presente? Y ahí empezamos a encontrar algunos puntos de o encuentro o desencuentro. Y ahí es donde salen las oportunidades que puede empezar a tomar cualquiera, es decir, ok, entonces, si estos son espacios que vienen soportados por estas tendencias y son brechas que empiezan a encontrarse en términos de lo que no necesariamente está siendo atendido, bueno, ahí naturalmente hay espacios para que emprendedores o otras empresas que no necesariamente eran parte de esto. Si tomamos, por ejemplo, lo que es un Walmart prestando servicios médicos, ¿sí? Al final estás cruzando alguien que dice, bueno, yo estoy en retail, pero tengo las ubicaciones, ¿sí? Y expando y empiezo a llenar un espacio que tiene una demanda. Entonces, probablemente
aquí, sin ir directamente al caso específico de lo que son los prestadores ambulatorios, o sea, lo que sí podemos ver es que hay tendencias suficientemente grandes y espacios suficientemente grandes para mostrar que realmente la forma en la que estábamos atendiendo no necesariamente va a ser la que se va a mantener. Si quieres solo, sé que ya estamos pasados de tiempo, pero sí. para hablar del tema particular de salud, ¿qué vemos? Primero, un represamiento en un montón de tratamientos y de cosas que se debían hacer y no se hicieron porque pues el sistema de salud se enfocó en atender el COVID y adicionalmente porque la gente le daba miedo ir a lugares donde lo podían atender. El segundo, una preocupación mucho más grande de las personas por su salud y su bienestar. O sea, la gente busca como el wellness, quiere estar mejor preparado también en términos de salud y es mucho más consciente en temas de alimentación, en temas de hacer deporte, en temas de estar en forma y en temas de lo preventivo. Y ahí es donde toda la red de salud puede dar un vuelco mucho más decidido hacia lo preventivo y en donde, por ejemplo, el mundo de ecosistemas para salud es muy interesante. Porque, por ejemplo, todos los dispositivos que yo puedo conectar para estar midiendo mi salud de manera proactiva, un wearable, un reloj, una banda, que ahora me empieza a dar un montón de información y en donde la medicina, que se ha hablado muchísimos años de la preventiva, ahora se convierte en mucho más importante, mucho más relevante. Entonces, en salud en particular hay unos temas bien interesantes que Sí. vale la pena hasta otra conversación de estas para ir solo a salud. De todas maneras, ahora, acá para despedirnos, quisiéramos ofrecerles algunas preguntas tales para que ustedes mismos lleven a sus organizaciones y un poco conectado con todo lo que hemos estado hablando, donde una primera pregunta a hacernos es si tenemos una visión compartida respecto a la dirección en la que está yendo la industria donde estamos. O sea, aquí, si algo les hemos tratado de decir es, hay cosas que están cambiando, ¿sí? Hay fuerzas que nos están trayendo estos cambios y esto lleva a que la industria y la forma en la que estamos operando en el mercado va a cambiar. Y bueno, ¿qué elementos nos pueden hacer cambiar la forma de pensar respecto a eso? Segundo, es si al interior de nuestra organización tenemos una visión compartida acerca de esto, porque algo también importante es saber que hoy día ya no se trata de caudillos o de la visión de uno, sino tiene que ser una visión que logremos hacer que permee y que conecte con la organización en pleno. Y lo tercero tal vez es pensar en esta dualidad que plantea Juan David antes en términos de si tenemos que tener esta mirada, ¿cierto?, con el larga vista, los binoculares, pero no perder de vista las acciones de corto plazo que estamos llevando, que nos van a ayudar a soportar esta mirada de lupa, que nos va a ayudar a soportar lo que tenemos para adelante. Entonces, nada, acá quisimos tener una conversa bastante abierta y un poco más general para invitar a la reflexión, a pensar en estas grandes tendencias y cambios y nada, acá agradecer a Juan David por el tiempo, por la conversación y agradecerles a todos los que se sumaron hoy día para acompañarnos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.